¿Qué tal? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo ha evolucionado la forma en que entendemos el autismo? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Un viaje al pasado para ver cómo se clasificaba antes cuando la palabra espectro no era parte de la conversación. En su lugar había categorías muy específicas. Vamos a descubrir cómo era todo. Y bueno, para arrancar, tenemos que responder esta pregunta, porque este concepto era la base de todo. Es nuestro punto de partida para entender la historia de estos diagnósticos y la verdad es la clave para comprender lo que vino después. A ver, los trastornos generalizados del desarrollo, o TGD para abreviar, eran el término principal que se usaba en los manuales de diagnóstico más importantes, como los de la Organización Mundial de la Salud. Imagínense que era como un gran paraguas que agrupaba varios trastornos del desarrollo que, sí, estaban relacionados, pero se verían como cosas distintas. Y debajo de este gran paraguas, ¿cuántos trastornos creen que había? Pues eran exactamente 5. 5 diagnósticos clave que por décadas definieron cómo se entendía el autismo. Venga, ahora sí, vamos a meternos de lleno en cada uno de estos 5 trastornos. Hay que entender qué los caracterizaba y por qué se pensaba que eran categorías totalmente separadas. Empecemos con el primero, que seguro es el que más les suena, el trastorno autista. Por muchísimo tiempo, cuando la gente decía autismo, se refería específicamente a este diagnóstico. Miren, a este se le consideraba la forma clásica, la del libro de texto, por así decirlo. De hecho, era lo mismo que el síndrome de Kanner, que se llama así por el psiquiatra que lo describió. Básicamente era el estándar contra el que se medían todos los demás. Ok, pasamos al segundo, el síndrome de Rett. Y la verdad es un caso con características pero muy particulares y distintivas. Este diagnóstico se aplicaba casi exclusivamente a niñas. ¿Y qué lo caracterizaba? Pues una degeneración muy notoria tanto en lo motor como en la conducta. A menudo venía acompañado de un retraso mental severo y otras condiciones físicas como la microcefalia, que es cuando el cráneo es más pequeño de lo normal. Como ven, esto lo hacía muy diferente a los demás. Vámonos con el tercero, el trastorno desintegrativo de la infancia. Y ojo, que el puro nombre ya nos da una pista bastante clara de lo que se trata. Aquí la palabra clave de verdad es regresión. Se diagnosticaba cuando, después de un tiempo de desarrollo que parecía totalmente normal, de repente había una pérdida muy fuerte de habilidades que ya se tenían, como el habla o las destrezas sociales. Y llegamos al cuarto, un nombre que estoy casi seguro han oído por ahí más de una vez, el síndrome de Asperger. A ver, ¿y qué lo hacía tan diferente, sobre todo del trastorno autista clásico? Pues dos cosas clave. Aquí no había un retraso en el desarrollo del lenguaje ni alteraciones importantes, y además se asociaba con un buen desarrollo cognitivo. Y miren, esta tabla lo resume perfecto. Échenle un ojo. Fíjense, mientras el trastorno autista solía tener un retraso en el lenguaje, en el de Asperger no. Y el desintegrativo de la infancia, bueno, su rasgo único era esa regresión. Eran 3 perfiles que, aunque estaban bajo el mismo paraguas, se veían muy distintos. Y finalmente, llegamos al quinto y último diagnóstico, que era algo así como la categoría cajón desastre o el comodín de la baraja, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, ¿qué pasaba si una persona tenía ciertos rasgos, pero no cuadraba al 100% con las otras 4 etiquetas? Pues para eso existía esta categoría. Se usaba para las formas atípicas o para los casos que no cumplían con la lista completa de criterios de los otros diagnósticos. ¿Pero qué creen? Todo este sistema, todas estas cajitas tan bien definidas, estaban a punto de cambiar. Llegó un momento que representó un giro de 180 grados, un cambio total en la manera de entender estas condiciones. Y de repente, ¡pum! Todas estas 5 etiquetas, todos estos diagnósticos separados se metieron en un solo concepto nuevo y unificador, los trastornos del espectro autista. El viejo sistema de categorías quedó atrás. Y que quede claro, esto no fue nada más un cambio de nombre, ¿eh? Fue cambiar completamente la forma de ver las cosas. Dejamos de pensar en cajas rígidas y separadas para empezar a entenderlo todo como un gran continuo. Vean esta comparación, es clarísima. A la izquierda, el pasado, 5 cajas que definían tipos de personas. A la derecha, lo que tenemos ahora, un solo espectro que reconoce una gama de rasgos y habilidades que varían de persona a persona. Se dejaron atrás las etiquetas para abrazar la diversidad de un continuo. Entonces, si nos tuviéramos que quedar con una sola idea de todo esto, sería esta. La visión moderna ya no ve estas condiciones como si fueran islas separadas, sino como diferentes puntos en un mismo mapa, uno que es continuo. Y me gustaría terminar con una pregunta para que se la lleven. ¿Cómo cambia nuestra forma de ver a las personas, el desarrollo y la neurodiversidad cuando pensamos en un espectro en lugar de en categorías? Es un cambio que la verdad va mucho más allá de un simple manual de diagnóstico.